Bueno, pues había prometido hablarles acerca de este tema, haciendo tesoros en el cielo y lo que esto significa realmente. El Señor dice en Mateo capítulo 6, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Antes de explicar este pasaje, permítanme por favor poner este texto en su contexto. Si nosotros analizamos el contexto de ese pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta que el Señor centra su atención en dos males que son muy comunes a la hora de nosotros manejar los asuntos que conciernen al desempeño de nuestra vida en este mundo. ¿Cuáles son esas dos cosas, esos dos males en los que el Señor enfoca su atención? Bueno, por un lado está la codicia y por el otro lado está la ansiedad. La codicia y la ansiedad. Estos dos males se encuentran íntimamente relacionados el uno con el otro, porque recuerden, hermanos, que la codicia genera ansiedad y la ansiedad aumenta la codicia. La codicia genera ansiedad y la ansiedad aumenta la codicia. Es decir, el hombre codicioso por necesidad será un hombre ansioso. Y en la medida en que la ansiedad aumenta, en esa misma medida, hermanos, aumentará la codicia. Es un círculo vicioso difícil de romper. Ahora bien, ¿cuál es el remedio que Cristo plantea para la cura de estos dos males? Bueno, primero, Él nos dice que debemos tener una visión correcta acerca de cuáles son las verdaderas riquezas y sobre todo tener una visión correcta de Dios si nosotros queremos erradicar la codicia y la ansiedad. Miren, es incongruente profesar la fe cristiana y proclamar con nuestras bocas que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que nuestra ciudadanía está en los cielos, mientras vivamos empeñados en hacer de este mundo un paraíso terrenal. Hermanos, eso no tiene sentido. Como tampoco tendría sentido invocar a Dios por Padre, el cual cuida de nosotros, y aún así estar ansiosos por las cosas materiales. O sea, no hay razón entonces para estar ansiosos, y yo creo que donde no hay ansiedad, la llama de la codicia comienza a extinguirse poco a poco por falta de combustible. Recuerden, hermanos, la codicia genera ansiedad. La ansiedad aumenta la codicia. Ahora bien, la exhortación en la que me quiero centrar de hacer tesoros en los cielos, luego de ver el contexto de este texto, hay que decir que esta exhortación que nosotros tenemos aquí en este pasaje es una moneda de dos caras. Negativamente, noten que el Señor dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Eso negativamente, pero luego añade positivamente, sino haceos tesoros en el cielo. Así es que negativamente el Señor prohíbe algo y positivamente Él nos ordena hacer algo. Vamos a ver primero el aspecto positivo de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Negativamente Él dice, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Debo aclarar lo que esto no significa, hermanos. Con eso es lo primero que quiero comenzar hoy. ¿Qué no está diciendo Jesucristo aquí cuando dice que no debemos hacernos tesoros en la tierra? Bueno, el Señor primero no está prohibiendo en este pasaje la posesión o el uso correcto de los bienes de este mundo. Repito, hermanos, nuestro Señor Jesucristo aquí no está prohibiendo la posesión o el uso correcto de los bienes de este mundo.
Es más, ni siquiera prohíbe el hecho de tener muchas posesiones. Eso no es lo que el texto prohíbe. ¿Cómo yo lo sé, hermanos? Bueno, porque en las Escrituras, de hecho, nosotros tenemos el ejemplo de hombres que fueron muy ricos y muy piadosos. Ahí podemos mencionar el ejemplo de Job, Abraham, David, etc. Pero hay algo que tampoco se nos prohíbe en este pasaje, aparte de que nosotros tengamos posesiones. Tampoco se nos prohíbe en el texto que seamos precavidos y guardemos en el tiempo de las vacas gordas aquello que podríamos necesitar en el tiempo de las vacas flacas. Ok, ¿qué es entonces lo que Cristo prohíbe cuando nos dice aquí no se hagan tesoros en la tierra? Bueno, el foco de atención de la enseñanza de Cristo es la actitud que asumimos hacia las cosas de este mundo, sean riquezas, fama, influencia, prestigio, deleites, lo que sea. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo aquí es algo como esto. Óyeme, si son temporales, si tú no puedes llevarla contigo después de la muerte, no la atesores. No hagas de estas cosas tu tesoro. No conviertas tales cosas en el objeto supremo de tu confianza. No vivas para acumular esas cosas como si tu felicidad dependiera de ello. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Pero el Señor no prohíbe el hecho de tener muchas posesiones. Claro que no. Entonces, cuando Cristo aquí habla de hacer tesoros, hermanos, ¿qué es un tesoro? Bueno, al hablar de tesoros en este pasaje, el Señor está enfocando todo aquello que ama mi corazón, aquello hacia lo cual me inclino, aquello que disfruto con especial deleite, o sea, lo que a mis ojos tiene valor. Eso es un tesoro. Por eso el foco de atención de la enseñanza de Cristo aquí es la actitud, hermanos. Otra vez, la actitud que tú y yo asumimos hacia las cosas de este mundo. Sea riqueza, sea fama, sea influencia, sea prestigio, sean deleites. Ese es el punto, esa es la esencia de la exhortación del Señor en cuanto a su aspecto negativo. Pero no pierdan de vista, hermanos, que Cristo aquí en el texto no se limita a prohibir algo, sino que positivamente nos exhorta a hacer algo a cambio. ¿Qué es? Bueno, que en vez de hacerte tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Noten el texto otra vez, Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, etc., sino, por el contrario, positivamente, haceos tesoros en el cielo. Ok, pastor, ¿y qué significa hacer tesoros o hacerse tesoros en el cielo? Bueno, a mí me gustaría explicar primero lo que esto no significa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos ven aquí una exhortación inclusive a ganarse el cielo por medio de las buenas obras. Y eso hay que corregirlo, hay que explicarlo. Para estas personas, hacerse tesoros en el cielo o hacer tesoros en el cielo no es otra cosa que comprar la salvación por medio de sus méritos personales. Ellos dicen, bueno, si hago buenas obras aquí en la tierra, algún día podré cobrarlas en el cielo. Pero tal idea es completamente ajena al mensaje evangélico que nosotros encontramos a lo largo y ancho del Nuevo Testamento, hermanos. Si hay algo claro en toda la Escritura, es que la salvación es un regalo que Dios otorga al pecador de pura gracia, óyeme bien, de pura gracia, por medio de la fe. ¿Y qué es gracia? Bueno, gracia no es otra cosa que aquello que no merecemos, pero que se nos concede por misericordia. Eso es gracia.
Efesios capítulo 2, versículo 8, dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, ni siquiera es de vosotros, es don de Dios. Y dice Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. Muchas personas alegan confusión debido a la enorme cantidad de religiones que hay en el mundo. Pero hermanos, la realidad es que solo existen dos clases de religiones. ¿Cuáles son esas dos religiones? Bueno, por un lado tenemos aquellas que enseñan que la salvación es por obras. Y por el otro lado tenemos el cristianismo bíblico que enseña que es por gracia. Estos dos mensajes son mutuamente excluyentes el uno del otro. Pablo dice en Romanos capítulo 11, por ejemplo, versículo 5 en adelante, que si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obras. O sea, no podemos aceptar ambos mensajes a la vez. O el hombre se ha de salvar en base a sus propios méritos, o el hombre se salvará en base a los méritos de Cristo, los cuales obviamente son puestos en la cuenta del pecador por medio de la fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ser por fe? Bueno, precisamente para que no sea por obra, sino para que sea por gracia. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque la fe es el único acto del hombre que no es una obra. Yo no sé si alguna vez ustedes lo han analizado de esta manera. La fe es el único acto del hombre que no es una obra. Porque ¿qué es la fe? La fe es más bien el instrumento por medio del cual nosotros nos apropiamos de esa obra de redención que Cristo ya hizo en la cruz a nuestro favor. Así que si vamos a decir que la salvación es por obra, sí es por obra, pero por la obra de Cristo, no por la mía ni por la de usted. Es por la obra de otro y en este caso es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Más aún, hermanos, amigos, la salvación no puede depender de nuestras obras porque sencillamente la deuda que nosotros hemos contraído con Dios es infinita. Y solo un ser infinito podría pagarla. Y nosotros no somos infinitos. Solo Cristo, que es Dios y hombre a la vez, podía pagar el precio. Hacer tesoros en el cielo, entonces, no está enseñando una salvación por obras, porque eso no es solamente una contradicción, hermanos, a toda la Escritura. No solamente es eso, sino que contradice la enseñanza del mismo Cristo. Dice Cristo en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Punto. Y en Juan capítulo 5, versículo 24 dice Cristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De manera que enseñar que hacerse tesoros en el cielo significa hacer buenas obras aquí para cobrarlas allá, porque la salvación es por obra, es contradecir la enseñanza del mismo Cristo. Miren, por más buenas obras que haga un pecador, siempre quedará corto ante Dios. Ok, habiendo aclarado esto entonces, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor cuando dijo que nos hagamos tesoros en el cielo? Si esto no significa que la salvación es por obras, ¿qué fue entonces lo que quiso decir Cristo cuando dijo haceos tesoros en el cielo? Bueno, yo quiero resumirlo de esta manera ya en los últimos minutitos que me quedan de esta meditación. Hermanos, hacer tesoros en el cielo es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad. Y lo voy a explicar. ¿Qué es hacerse tesoros en el cielo? Es hacer en la tierra cualquier cosa cuyos efectos duren por la eternidad, hermanos. Ahora, pastor,
¿A qué cosas usted se está refiriendo, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, se hace tesoros en el cielo cuando nos dedicamos a desarrollar un carácter piadoso que nos llevará a relacionarnos con los demás en una forma piadosa. Muy bien, voy a repetirlo esto. En primer lugar, se hace tesoros en el cielo cuando nos dedicamos a desarrollar un carácter piadoso que nos llevará a relacionarnos con los demás en una forma piadosa. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2. Y lo puedes buscar ahí. Colosenses 3:2. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, si pues habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si nosotros continuamos leyendo este pasaje de Colosenses capítulo 3, vamos a ver que Pablo se refiere, entre otras cosas, porque puede ser que alguno se pregunte, ok, pastor, ¿y qué son esas cosas de arriba de las que habla Pablo aquí en ese versículo que usted acabó de leer? Bueno, entre otras cosas, Pablo se refiere a ese carácter que hace que el cristiano se parezca a Cristo y se relacione con los demás como debe hacerlo un cristiano. O sea, fíjense que Pablo, hermanos, Pablo no era un individuo abstracto, porque cuando yo leo los escritos de este hombre de Dios, yo me doy cuenta de esa realidad. O sea, los escritos de Pablo son eminentemente prácticos. Él dice a los colosenses, buscad las cosas de arriba. Ok, ¿y eso qué significa, Pablo? Y bueno, comienza a enumerar una serie de cosas en el versículo 5, en los versículos 8 al 9, en los versículos 12 al 14. Habla, por ejemplo, de que debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, etcétera, etcétera. Y nosotros vemos mandato tras mandato ahí en Colosenses 4 y capítulo 3. Entonces, cuando nos ocupamos activamente en el desarrollo de esas virtudes, hermanos, eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque eso es hacer tesoros en los cielos, hermanos, porque esas cosas no perecen con la muerte, no perecerán con la muerte. Eso es hacerse tesoros en el cielo. Y por último, hermanos, para concluir esta primera parte de esta meditación, porque el miércoles quiero continuar con la segunda parte, porque hay mucho que hablar de este tema. Hacernos tesoros en el cielo significa que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo y profundizamos en nuestra relación con Él. Así hacemos tesoros en el cielo. Cuando crecemos en el conocimiento de Cristo y profundizamos en nuestra relación con Él. Pablo dice otra vez en Colosenses capítulo 3, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba, hermanos, es buscar a Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque es Cristo quien hace que el cielo sea cielo para nosotros. Como dijo Tomás de Kempis, aún el infierno sería cielo si Cristo estuviese allí. Hacer tesoros en el cielo es tener hacia Cristo esa misma actitud que Pablo manifiesta, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, donde él dice, yo lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, hacer tesoros en el cielo es tener hacia Cristo esa actitud de que todo lo que yo tenía, todo lo que soy, todo lo que tengo en comparación con el amor a Cristo es nada, es basura. Literalmente se traduce como comida de perros en comparación con el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El futuro de Pablo como maestro en Israel pintaba muy halagüeño, pero en comparación con el conocimiento de Cristo, ahora Pablo lo veía todo eso como pura basura. Hermanos, he ahí cuán incompatibles son los tesoros de esta tierra con los tesoros celestiales. El que pone todo su empeño
en hacerse tesoros en la tierra, en hacer de esta vida terrenal un paraíso, en hacer de esta vida el todo de su existencia, esa persona considera los tesoros celestiales como una ridícula ilusión en la que no vale la pena ni siquiera pensar. Pero el que se encuentra empeñado en hacer tesoros en el cielo, considera todo lo demás como basura. Y es por eso que Pablo dice en Gálatas 6:14 que a los ojos del mundo él no era más que un crucificado, pero que asimismo él veía al mundo y sus ofrecimientos son para mí basura, decía Pablo. Ni siquiera se pueden comparar con la excelencia del conocimiento de Cristo. Y yo te pregunto y te dejo pensando en esto. ¿Y tú que profesas ser cristiano, es esa tu perspectiva de la vida presente? Mi hermano, de verdad, ¿puedes tú decir con la misma convicción con que Pablo dijo, para mí esas cosas son basura? Solo el que tiene esa convicción podrá dedicarse a hacer tesoros en el cielo. Que el Señor nos bendiga y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a ver un tercer paso práctico de lo que significa hacer tesoros en los cielos. Que Dios nos ayude a rumiar y a meditar en estas cosas. Dios te bendiga.